Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Economía, Política y Energía. Pónganlo en el orden que ustedes quieran. Estamos analizando muy de cerca la situación del Guri, la situación eléctrica del país y su impacto sobre la economía venezolana y sobre la política venezolana. Me acompaña como siempre Alexander Guerrero y Nelson Hernández, economista, profesor universitario. Alexander, Nelson, energista, profesor universitario. Y vamos a hablar entonces un poco de la situación del país. Sin mucho preámbulo, un saludo, Alexander. Sí, dale un saludo allí a José y a Nelson. Vamos entonces a darle a Nelson la, La la batuta. palabra. O sea, para que, pero yo quisiera ponerle a Nelson tres cosas. Es decir, el gobierno dice que es el niño. Y Nelson nos ha explicado en la última edición que tuvimos que no era el niño, sino que era el propio gobierno. Y hay razones muy específicas que están en el primer video. Ahora, yo he tratado de agruparlas para preguntarle a Nelson. Nelson nos ponga muy gráfico y la gente lo pueda comprender. Los problemas de los elementos que está sufriendo hoy, así como pasa con la leche, con el café, con el pollo, con el aceite, está pasando con el agua y con la electricidad. Es decir, esto no es un problema alejado a la Venezuela de hoy. Lo que pasa con la electricidad está pasando con el pollo, con la comida y con las medicinas, en fin. O sea que todo esto forma parte de un gran sistema económico ineficiente que el gobierno ha construido en base a intervenciones, en base a corrupción y en base a no dejar que los mercados puedan darle precio a las cosas y la gente pueda sentirse incentivada a producir, sino todo lo contrario. El gobierno ha hecho ese tripar y forzar la economía privada y se ha producido lo que vemos todos los días. Ahora fíjate, en lo que Nelson nos resumía, nos decía que no es el niño. Venezuela es el único país que aparece echándole la culpa al niño de sus problemas eléctricos. Eso no pasa en el mundo, sino solamente en Venezuela. O sea que por descarte estamos llegando a la conclusión de que no es el niño. Entonces algo más. Y vamos a tratar de decirle a la gente qué es ese algo más. Nelson nos ha dicho que las refinerías están operando al 40-50% de su capacidad, muy por debajo. Por lo tanto, la producción del combustible para las termoeléctricas cae. Nelson dice que se puede importar, pero PDVSA tiene serios problemas financieros, tanto como los que tiene hoy el Banco Central de Venezuela, que no tiene dinero para comprar los billetes y la gente no tiene billetes en la calle. El segundo factor es que todo el plantel termoeléctrico venezolano es inoperativo totalmente, trabaja por debajo de su nivel operativo del 100%, por razones que ya Nelson nos va a explicar. Y el tercer tema, o el tercer aspecto, es el del Guri. Y el del Guri aparece como el problema producido por los primeros dos. Entonces, yo se le paso rápidamente a Nelson allí para que nos ponga en orden con su conocimiento, que conoce a profundidad ese tema, cómo él ve, cómo podemos que la gente entienda realmente que no tiene luz, y que no tiene medicina y que no tiene pollo por un problema, si se quiere, político, porque en el caso del eléctrico ya hay el problema que conoce muy bien. Eso es lo que quisiera introducir. Bueno, gracias por la introducción y saludos a José Vicente y Alex. Bueno, muchas de las cosas que menciona Alexander, pues, tiene su basamento técnico. Sin embargo, yo creo que ante el basamento técnico hay, más que todo, hay una crisis, y es una crisis política la que ha llevado a Venezuela a este tipo de escasez. En el caso específico de la electricidad, podemos mencionar que el gobierno conocía de antemano, quizás 3 años atrás, la problemática que se podía presentar con la electricidad a nivel nacional. De hecho, eso lo mencionó el que fue ministro de Electricidad, el señor Héctor Navarro. El gobierno le dio, como dicen, corrió la arruga, le dio larga a muchas cosas. Creyó y apostó a que las cabeceras del Guri iban a tener unas lluvias bastante fuertes. Se dio cuenta de que no iba a ser así y pues acudió a que el problema es el fenómeno del niño, así como ha ocurrido que se va a la luz porque hay una iguana, un caimán, no sé, cualquier otra cosa que ellos inventen,
En este caso, pues fue el niño. El niño no es el culpable de esto. El culpable de todo esto es una mala gerencia, que muchas veces se piensa que tiene cierto sentido de que sea inducida, pero fíjense que en la última semana, ya con el agua al cuello, que es algo paradójico, hay una sequía, pero el gobierno se ve con el agua al cuello en materia de electricidad. Ha hecho una serie de acciones como asuetos en carnaval de 5 días, Semana Santa 9 días, reducción de la jornada laboral, reducción de horas de operación en centros comerciales, y eso no ha logrado el efecto esperado, que era reducir reducir la bajada de la cuota de Guri. Hoy Guri estaba en una situación de 241.2 metros por nivel. Eso es el... Estamos muy próximos a llegar a la cuota 240, la cual es una cuota que está definida técnicamente ya desde hace muchos años, el año 1985, si mi mente no me falla, que se estableció que ese era el nivel mínimo o máximo de la unidad. De ocurrir eso, que para mí es irreversible, y puedo tomar una línea recta, una multiplicación y división, que si se baja 10 centímetros diarios el Guri, pues en 10 o 12 días tendríamos nosotros que apagar las máquinas de las máquinas ubicadas en casa máquina 2 de Guri. Eso implicaría un racionamiento mucho más intenso a nivel nacional, lo cual hace que Caracas no se escape de ese racionamiento, con las implicaciones que eso pueda tener desde el punto de vista social y político. Sin embargo, los racionamientos que hoy ocurren de 4 horas, podría incrementarse hasta 10 y 12 horas diarias, poblaciones y ciudades. El panorama que se vislumbra para los próximos días en materia de electricidad, pues no es nada halagador. Pienso, y así aspiro que el gobierno esté montado sobre la problemática, de tal manera pues que la población venezolana no es que no vaya a sufrir, sino que sufra lo menos posible con ese posible racionamiento que vaya a ocurrir. Creo que con esto pues hay un panorama bastante amplio de la situación que tiene Venezuela actualmente en materia de electricidad. Lo que quiere decir que se ha empeorado en estos días el fenómeno. Entonces, o sea, el venezolano tendrá que prepararse no para 4 horas, sino para 8 o 10 horas de racionamiento. Eso es correcto. Es la reversibilidad que tú le das. Sí, yo creo que es importante poner en perspectiva el efecto, Nelson, que haya podido tener este racionamiento, estos 3 días sin trabajo, la reducción en la jornada semanal a 8 horas en la administración pública. ¿Qué efecto tangible puede tener eso? Si yo le tuviese que explicar a alguien qué beneficio puede traer eso, yo, más allá de no tener que parar las máquinas, si es que acaso empieza a llover, no encuentro ninguno, pero en realidad estamos en el modo Dios proveerá, ¿no? Eso es correcto. Ahí existe la incertidumbre. Yo repito, el gobierno apostó pues a una lluvia temprana. Esa lluvia no ha ocurrido. Un nuevo estimado que se dicen los pronosticadores del tiempo es que las lluvias estarán en Venezuela a partir del 15 de mayo. Ojalá sea así. No Ahora creo hay que explicarle a la gente, y perdona la interrupción, Nelson, que estas lluvias que están cayendo sobre el norte del país, evidentemente no tienen efecto sobre la cuenca del Guri. Eso es correcto. Es decir, y lo que ha pasado últimamente es una explicación que dieron los técnicos en esto, de una vaguada momentánea de 3-4 días, pero el sur del país no está lloviendo con la cantidad, los volúmenes que deben estar lloviendo en este tiempo. Hay un déficit, perdón, dime. No, está bien, no, termina tú, Nelson, porque tengo un problema de costo ahora inmediato. Entre lo que se turbina es el agua que pasa por las máquinas, y lo que está entrando a la represa, de orden de 2.000 y tantos metros cúbicos por segundo. Eso no ayuda
a que el GURE recupere su nivel o comience a subir el nivel en la cual está. Fíjate una cosa, Nelson. Todo el sistema de producción de electricidad en Venezuela, termoeléctrico, hidroeléctrico, hasta solar, está bajo manos del Estado. Es decir, el Estado controla todo. Es el dueño de toda la estructura energética que produce electricidad en Venezuela. Y entonces nos tiene a este esquema de racionamiento tan feroz. Es el único país en el mundo que está pasando por este problema. Y ya hemos descubierto, tú nos dijiste que el problema es fundamental, no es el niño, sino el problema es la infraestructura que no opera. Ya hablábamos que el problema es la corrupción, pero hay un problema de costo que quisiésemos transmitírselo a la gente que nos escucha y la gente que nos oye, que nos ve, que nos lee. Es que el gobierno decide racionar porque no le queda otra, como tú decías, pues está en este tipo de medidas heroicas, racionar. Pero tú nos explicabas, Nelson, que el racionamiento no resuelve, porque al fin y al cabo, cuando se acaben las zonas de racionamiento y vuela la electricidad, entonces ahí va a surgir un problema de sobregasto, o sobreconsumo, sobrecarga, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se le dice, no? Ajá, y ese por otro lado. Y segundo, que el costo pasa directamente al individuo, porque a él es el que está sufriendo la carencia de electricidad. Viva donde viva, en Caracas o en cualquier parte del país. Ahí te lo quería poner, ¿cómo esto de costos? Porque se ponía el caso del diésel. Ok, no se produce el diésel a nivel nacional en las cantidades que se requiere. Hay que comprarlo internacionalmente, pero PDVSA no tiene el dinero para comprarlo. Ahí no hay salida. Entonces, ese es el entrampamiento energético económico que tiene el gobierno venezolano. Pues una caída de la producción de petróleo implica una caída en la producción de gas. Y una caída en la producción de gas implica un mayor uso de los combustibles líquidos en el país. Si hay mayor combustible en consumo en el país, habrá menor volúmenes para exportar. Pero aunado a eso, están las refinerías que aun cuando tengan la capacidad o los volúmenes para cargarla, ellas no pueden procesar esos volúmenes porque están deterioradas. En otras palabras, hay menor producción de hidrocarburos líquidos. Entonces hay un mayor consumo de hidrocarburos líquidos en el país y hay una menor exportación de hidrocarburos líquidos, lo cual hace un menor ingreso de divisas. Y al tener menor ingreso de divisas, tienes problemas en que no puedes invertir para aumentar la producción de petróleo para que el ciclo se rompa. Entonces, eso es un entrampamiento energético que tiene el gobierno venezolano. Con respecto al costo del racionamiento, se podría mencionar que el costo del kilovatio hora no servido, que es exactamente el racionamiento, tiene un valor de $3. En lo que va de año, o sea, o periodo, vamos a llamar no año, periodo, podemos mencionar que hasta el año 2016, como estimado el año 2016, existe un costo de racionamiento eléctrico de los de $260 millardos. Eso es un acumulado en el periodo 2009-2016. O sea, 7 años hace el racionamiento eléctrico le ha costado al país $160 millardos. Por otro lado, existe lo que yo denomino el frenazo eléctrico. Este frenazo eléctrico se refiere que teníamos una tendencia de crecimiento eléctrico que llegaría en el 2016 a una demanda de alrededor de los 26.000 megavatios. Sin embargo, hoy en día esa demanda está en el orden de los 14.000 megavatios. O sea, tiene un diferencial con respecto a esa tendencia de 12.000. Esa área o ese frenazo en el desarrollo económico del país representa un dejado de ganar, vamos a decirlo así, de $510 millardos. Eso es lo que ha costado el reducir o someter al país
a un crecimiento o frenazo del crecimiento económico que veníamos con ese impulso a partir del año 2009. Sí, ahí tienes, fíjate que, disculpa, José, esas cifras que nombraste de 260, 290 mil millones de dólares, que es lo que nos ha costado en estos 7 años, estamos hablando del 10% del PIB. Correcto. En la medida en que el PIB era 300 mil dólares, pero hoy que el PIB de Venezuela está en 340 mil millones de dólares y el per cápita está por debajo de 4 mil, ya pasando los 4 mil a nivel de pobreza extrema que está Venezuela entrando, entonces la electricidad, el costo de electricidad en dólares sigue siendo el mismo, comparado ahora con un ingreso nacional, un PIB que es la tercera parte del que los 300 mil millones que era antes. Estamos hablando que el sistema eléctrico, los problemas de funcionamiento hoy nos traen una contracción de la economía este año que yo he calculado alrededor de 8 a 10 puntos porcentuales. O sea, el costo de tener todo este desastre del sistema eléctrico, toda la infraestructura causado por corrupción, por mala gerencia, e inclusive por indolencia, pero ya estamos pensando que es a propósito. Todas estas causales que estamos viendo nos está costando en estándar de vida, ya en los niveles de empobrecimiento que hemos llegado, prácticamente este año 8 puntos porcentuales de caída del PIB, solamente por ese problema. Sí. O sea, hay sensibilidad en la clase política venezolana, incluida los amigos de la oposición que están en la Asamblea Nacional, porque está incluyendo a todo el mundo, a todo el país, a todas las fuerzas vivas del país, sensibilidad para entender qué está realmente ocurriendo en Venezuela. Es una pregunta que me queda siempre en el aire, que yo nunca me puedo responder. Si el país está en... Tú, fíjate, José. Fíjate, Alexander, el asunto es que hay que entender en Venezuela en este momento hay una limitación comunicacional muy importante. Los medios de comunicación no transmiten este tipo de cosas, los medios de comunicación no han estado transmitiendo el desastre que está pasando en Venezuela en términos de ingobernabilidad. Fíjense que yo soy muy cuidadoso con estos términos. Normalmente no uso el in delante de la palabra gobernabilidad, pero en este momento estamos en una situación de ingobernabilidad. Y coincido contigo, Alexander, en que pareciera que la inteligencia venezolana, y cuando hablo de la inteligencia venezolana estoy incluyendo a las universidades, a las academias, a los políticos en términos generales, no está entendiendo o no está evaluando en su justa medida la dimensión del problema que está enfrentando Venezuela en este momento. Venezuela en este momento es un país vulnerable desde el punto de vista de la alimentación, vulnerable desde el punto de vista de la medicina, pero más dramático aún es vulnerable desde el punto de vista militar. Si tuviésemos una conflagración en este momento militar con cualquier vecino o con cualquier país, Venezuela estaría totalmente en una situación de desventaja muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque tú no vas a la guerra sin alimentos, tú no vas a la guerra sin un apresto operacional lo suficientemente bueno para mantener a tus soldados, y ni siquiera eso tenemos en Venezuela en este momento. Y entonces esto llama a la reflexión, como dices tú, Alexander, de las fuerzas vivas, los colegios profesionales, de la gente que tiene que empezar a presionar sobre el gobierno para que haya una reconducción de la situación que estamos viviendo en este momento. Porque como hemos venido diciendo en estos programas, y Nelson nos los acaba de reafirmar, esto es como que a una persona le hicieron una operación de corazón abierto y para curarle la herida le está poniendo una curita. Bueno, esa curita evidentemente se va a perder en el medio de la herida. Claro. Lo que está haciendo el gobierno en términos de racionamiento no es evidentemente suficiente, y estamos yendo, como lo dijimos en el programa pasado, hacia el caos. Pero este caos va en situación de colapso, y la situación empieza entonces a hacerse muy preocupante. Yo quería retomar, Nelson, el asunto de la electricidad, y pensar, bueno, ¿cómo salimos de esto? Porque sabemos si el gobierno está haciendo algo con respecto al problema de poner a funcionar las plantas termoeléctricas.
¿Qué pasó, por ejemplo, con esta generadora de energía que estaba en el lago de Maracaibo? ¿Está funcionando? ¿Está operativa? ¿Es posible repararla? Y así en términos generales con este parque termoeléctrico que no está funcionando y que se requiere, así el Guri empiece a recuperar niveles de agua. Bueno, hay un programa que ha mencionado por allí el gobierno, un plan de 30, 60 y 90 días. O sea, estamos hablando ya de finales de año, 30, 60 y 90 días de ir recuperando el parque termoeléctrico. Ahora bien, ese parque termoeléctrico, de esa recuperación, volvemos otra vez a lo mismo, requiere dinero, porque tienes que hacer mantenimiento, tienes que hacer muchas cosas para recuperar ese parque. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se va a hacer eso? Eso nadie lo sabe. Solamente son mandatos o anuncios, diría yo. Nosotros estábamos trabajando para recuperar entre 30, 60 y 90 días el parque térmico venezolano. Entonces, por lo menos reconocen de que hay una problemática que antes no decían, de que reconocen que sí hay una problemática en el parque térmico venezolano. Lo otro es con respecto a la parte de la hidroelectricidad. Ya mencioné que si no llueve, pues no se va a arreglar la problemática de eso. En otras palabras, nosotros vamos a estar con racionamiento intenso, quizás en los próximos 30, 40 días, que es lo que ha mencionado el gobierno. El gobierno sabe, porque si él dice que va a suspender ¿cómo se llama? La laboral por 40 días, él sabe que en 40 días él puede tener una solución. Pues si no, no dijera. En otras palabras, él muy bien el tema. Lo que sí me preocupa, perdón, lo que sí me preocupa es lo siguiente, que usted no lo ha mencionado, es que la élite de este país, incluyendo todo tipo de académicos, políticos, industriales, comerciantes, no conocen a ciencia cierta la profundidad de la crisis que tiene el país. Siempre hablamos de alimentos, siempre hablamos de medicina, etcétera, etcétera, pero nunca se habla de una manera completa de lo que es la energía. Y eso que para mí todavía no ha aflorado la crisis en la industria petrolera venezolana. Pero fíjate, Nelson, perdón un segundo, Alexander, para ir comenzando a cerrar, te quiero hacer una pregunta. Tú coméntale a Nelson y empezamos a cerrar porque ya el tiempo se nos está cumpliendo. ¿Cuál es el impacto en la producción de alimentos, en la producción de las cosas que se comercializan en Venezuela a raíz de estos racionamientos que estamos viviendo? Y tú le ibas a hacer una pregunta, comentario a Nelson y ya con eso vamos. Ahora, toma eso, Nelson, y ahora yo le agrego lo otro. Hay una especie de circularidad viciosa en torno a que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no hay finanzas para hacerlo. La situación financiera de Venezuela es terminal, Nelson. Aquí estamos pagando la deuda con lo que queda, pero o pagamos deuda o comemos pollo. Ya sabemos que no comemos pollo, sino pagamos deuda. Ahora nos tocaría tres cosas. O arreglar el sistema eléctrico, la infraestructura termoeléctrica y darle todas las soluciones que necesitan dólares. No lo tenemos, porque estamos pagando la deuda. Y no, o sea, ahora no solamente es el pollo, la deuda, sino también la producción de kilovatio hora. Es decir, para todas esas cosas, Nelson, la noticia que yo tengo es mala. No hay fondos en el Estado venezolano para financiar las tres cosas. Fíjate que no hay fondos para financiar los alimentos, las medicinas, en general, nada, para eso no hay. Venezuela llegó al punto terminal en términos financieros. Está el país colapsado financieramente hablando. Todo lo que necesite un pago, un servicio, no tiene fondos. Inclusive ni siquiera los billetes con los cuales compramos las cosas y hacemos cola en los cajeros para poder sacar dinero, ni siquiera existen porque no le quieren fiar a Venezuela la producción de billetes porque no paga. ¿Tú te imaginas? Y ahora en el problema de la electricidad. Tengo la impresión, y con esto termino, que este problema, atado a lo de PDVSA y la cuestión y a la precariedad financiera de Venezuela, nos pudiera llevar unos cuantos años. ¿Estoy en lo correcto o estoy exagerando? Bueno, eso es correcto. Por lo menos en el área de petrolera, tú para resolver la problemática de gas
que es una de las cosas que debe resolverse. Tú tienes que, si comienzas hoy, tardarías 4 años en construir plantas, etcétera, etcétera. Igual en la materia de petróleo. Pero fíjate, una cosa que ya ustedes lo deben de haber visto por allí, el no tener dinero para pagar los servicios. PDVSA le ha dicho a Halliburton y le ha dicho a Schlumberger, que son las dos grandes empresas de servicio a nivel mundial en materia petrolera, que abandonan el país. Ese abandono del país, o sea que son sus principales actividades, implica una reducción en la producción entre 150 y 200 mil barriles. Madre mía. Eso es lo que puede explicar. Una cuestión, una tragedia para el país. O sea que, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que el colapso recién comienza, que la crisis está empezando. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Nos puede llevar 5 o 6 años solucionar todo este problema con un gobierno que no sea este. Porque al final tú reduces y lo pones, yo se lo pongo todo debajo de la silla a Maduro. Digo, Maduro, usted cuesta esto, 300, 400 mil millones de dólares mantenerse en el poder. Por favor, vamos a salir de usted a través de algún sistema de una enmienda constitucional para que usted se logre ir y nosotros entonces nos encargamos del país para poner los patas para arriba. Porque a eso llegamos. Eso sería lo deseable, Alexander, pero lamentablemente no parece. Yo no veo que Maduro tenga la capacidad de razonar que la responsabilidad es de él, que la responsabilidad es todo esto, y además, bueno, los costos asociados a dejar el poder para esta clase política son demasiado elevados. Nelson, Alexander, muchas gracias por haber compartido este momento. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Esperamos que no sea muy lejana. Vamos a seguir haciendo seguimiento a esta dramática situación que está viviendo nuestro querido país. Hasta pronto.